chicos y chicas, continuamos con este análisis de corriente inducida. En este caso disponemos de una espira cuadrada que se encuentra colocada en un campo magnético uniforme de valor 0,3 Tesla, que es perpendicular y entrante a su plano. Podemos nosotros representar esa situación más o menos como la que tenéis aquí, y nos especifican que se trata de una espira que presenta un lado, que es el amarillo, movible. Eso significa que ese lado va a poder ser desplazado, o se va a poder desplazar a la derecha o a la izquierda, es decir, en sentido horizontal, según nos convenga. En este caso, en el apartado A nos dicen que ese lado se desplaza hacia la derecha de forma constante, con una velocidad de 5 metros partido por segundo, y lo primero que tenemos que preguntarnos a la hora de resolver estas cuestiones es si realmente se induce corriente o no en este tipo de situaciones. Bien, al mover el lado de la espira hacia la derecha, yo observo que se está produciendo un aumento de líneas de campo, en este caso entrantes en el plano de la espira que veo, porque la superficie efectiva de dicha espira está aumentando con el tiempo, por lo tanto el número de líneas de campo que entran cada vez es mayor. Esto significa que, evidentemente, como el flujo magnético es variable, se va a inducir una fuerza electromotriz en este circuito. Esta barra movible, este lado movible, se comporta como un generador de corriente en dicha espira, y la FEN que genere como consecuencia del proceso de inducción va a ser precisamente el voltaje que se va a aplicar en los extremos de dicha barra. Esa fuerza electromotriz puede ser calculada de forma sencilla si hacemos un razonamiento parecido al que vamos a hacer ahora. Bien, estamos en el apartado A. Calculamos esa fuerza electromotriz a partir de la derivada del flujo en función del tiempo. No desconozco la expresión del flujo en función de t, pero sí puedo sustituir ese valor o esa magnitud en función de las magnitudes o de las variables de las que depende. Yo puedo sacar fuera de esa derivada las magnitudes constantes, en este caso b y coseno de alfa, y dejar dentro de la derivada la magnitud que es variable. El coseno sería igual a la unidad, porque las líneas de campo magnético son perpendiculares al plano, pero como el plano está definido por un vector superficie, tal cual lo he representado ahí, es decir, el vector superficie es perpendicular al plano que define, en este caso conseguimos que el vector b y el vector s formen 0 grados, por lo tanto el coseno valdría la unidad. ¿Qué pasa con la superficie? Tampoco dispongo de la expresión que me permite obtener o que me permite analizar cómo varía la superficie en función del tiempo, pero sí sé que en este caso la superficie de una espira cuadrada puede ser calculada simplemente multiplicando ambos lados de la espira, tal cual acabo yo de escribir. Bien, los dos lados de la espira, que he llamado L' y L, uno de ellos es constante, que es el lado amarillo, es decir, el lado que se desplaza, ese lado mide siempre 0,2 metros, por lo tanto puede también sacarse de esa derivada y dejar simplemente dentro el valor del lado que depende del tiempo, que es el que yo he representado con L dependiente de t. Es decir, L' varía con el tiempo según la rapidez con la que se mueve la barra L, por lo que esta derivada que tenemos aquí representa precisamente esta rapidez. Es decir, yo simplemente podría sustituirla por la velocidad o por la rapidez con la que esa derivada se desplaza, que es la que me dan en el enunciado, en este caso 5 metros por segundo. Si yo quisiera, por lo tanto, calcular esa fuerza electromotriz, solamente tendría que sustituir los datos de los que dispongo: 0,3, que es el valor del campo magnético, 0,2, que es la longitud de la barra o del lado movible de la espira, por la velocidad con la que se desplaza, que sabemos que es 5 metros por segundo. Operando obtenemos 0,3 voltios como fuerza electromotriz inducida en este proceso de movimiento. Para calcular la intensidad simplemente acudimos, como ya sabemos, a la ley de Ohm, sustituimos, es decir, 0,3 entre 2, que es la resistencia del circuito, lo que es lo mismo, 0,15 amperios. Veis que a la hora de calcular la intensidad de la corriente inducida no he utilizado el signo menos, porque el signo menos en última instancia me informa solo del sentido de dicha corriente.
Ese sentido es precisamente el que nos piden también que determinemos o que especifiquemos. En este caso, el sentido de la corriente inducida será tal que el campo magnético inducido, como ya sabéis, contrarreste la variación del campo magnético inductor. Aquí lo que se está produciendo es un aumento de líneas de entrada por el plano de la espira que veo, por lo tanto, por ese mismo plano tienen que salir las líneas del campo magnético inducido, o lo que es lo mismo, algo parecido a lo que yo estoy representando en este caso. ¿Eso qué significa? Pues significa que para que por la cara de la espira que veo salgan las líneas de campo del campo magnético inducido, la corriente tiene que circular en este sentido que yo estoy especificando aquí, es decir, tiene que tener un sentido antihorario. Bueno, para el apartado B hacemos un análisis parecido, solo que en este caso esa barra, ese lado movible de la espira, se está desplazando hacia la izquierda con una ecuación x igual a 0,2 menos 0,5 t cuadrado, que no es ni más ni menos que la ecuación que nos relaciona la medida de ese lado de la espira L' en función del tiempo, que es lo que tenéis representado aquí en color morado. Bien, para calcular la expresión de la fuerza electromotriz procedo de forma parecida a como ya hemos hecho en el apartado anterior, simplemente sustituyendo la expresión del flujo en función de sus magnitudes de las que depende. Yo llego a una expresión de este tipo y ahora, en lugar de sustituir esa derivada por una rapidez de la que no dispongo, voy a sustituirla por la expresión, voy a sustituir L' por la expresión de su dependencia en función del tiempo que me dan en el enunciado. Tendría que derivar esta expresión que yo tengo aquí, simplemente sabiendo cómo derivar, pues obtengo una expresión parecida a esta. Tendré que sustituir datos, es decir, 0,3 por 0,2 por t, 0,06 t voltios. Esto significa que en este caso la fuerza electromotriz es variable, existe una dependencia con el tiempo, por lo tanto a la hora de calcular la intensidad también tendré que tener en cuenta que esa intensidad será igualmente variable, simplemente sustituyo el valor de esa FEM, divido entre 2 ohmios que tiene de resistencia esta espira y obtengo 0,03 t amperios como valor de la intensidad, en este caso inducida en este movimiento hacia la izquierda. Bien, para calcular el sentido de la corriente inducida procedo de forma semejante. En este caso lo que está ocurriendo es que a medida que pasa el tiempo, el número de líneas de campo que están entrando en el plano de la espira disminuye con el tiempo, disminuye con ese t. Por lo tanto, para oponerme a esa disminución de líneas de campo entrantes, tienen que entrar más. ¿Cómo consigo yo que entren más? Pues en este caso tendría que dibujar o tendría que conseguir que las líneas de campo de mi campo magnético inducido tuviera esta dirección y sentido. ¿Y cómo se consigue eso? Pues haciendo que la corriente, en este caso, circulara, como estoy indicando aquí, en el correspondiente sentido horario.